¿Alguna vez has pensado en la idea de hacerte rico, pero sin necesidad de presumirlo o mostrarlo al mundo? En nuestra sociedad, la riqueza se suele asociar con lujos, grandes mansiones o coches deportivos. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera riqueza no tiene que ver con mostrar lo que tienes, sino con construir algo sólido y sostenible sin que nadie se dé cuenta? Este concepto es la base de lo que Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, nos enseña sobre la importancia de la educación financiera y cómo hacer crecer tu dinero sin necesidad de exhibirlo. En este camino hacia la riqueza discreta, lo más importante no es lo que gastas, sino lo que aprendes, lo que inviertes y cómo gestionas tus recursos. Vamos a desentrañar este proceso. Hoy vamos a descubrir cómo hacerlo, paso a paso. 1. La mentalidad de riqueza. El primer paso hacia la libertad financiera. Para Robert Kiyosaki, todo comienza con un cambio de mentalidad. El primer paso hacia la riqueza no tiene que ver con aumentar tu salario o encontrar una fuente inesperada de dinero. Tiene que ver con la forma en que piensas sobre el dinero. La mayoría de las personas cree que para hacerse rico, primero debe ganar más dinero y luego gastarlo. Pero Kiyosaki plantea una idea radicalmente diferente. Él dice que, mientras todos están trabajando por dinero, las personas realmente ricas se enfocan en hacer que su dinero trabaje para ellas. Este cambio de enfoque implica dejar atrás la mentalidad de trabajo por dinero, donde intercambias tiempo por salario, y adoptar la mentalidad de dinero trabajando para ti. La clave está en aprender a invertir en cosas que generen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o negocios propios. En lugar de gastar en pasivos, como coches de lujo o lujos innecesarios, las personas con mentalidad de riqueza invierten en activos que generen ingresos constantes sin necesidad de que estén trabajando todo el tiempo. Kiyosaki nos enseña que la educación financiera es el fundamento de esta mentalidad. No se trata de tener un título académico en finanzas, sino de comprender los conceptos clave, como la diferencia entre activos y pasivos. Las personas ricas saben que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es algo que lo saca. Si aprendes a enfocarte en adquirir activos y minimizar los pasivos, tu situación financiera comenzará a cambiar. Además, este cambio mental requiere paciencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino que se crea de manera constante y con una visión a largo plazo. 2. Invertir en activos, no en pasivos. Uno de los principios más poderosos que Robert Kiyosaki nos enseña es la diferencia entre activos y pasivos. La mayoría de las personas, sin saberlo, invierte en pasivos en lugar de activos. Esto es un gran error, porque los pasivos no solo no te generan dinero, sino que a menudo te quitan dinero. Un pasivo es cualquier cosa que te cuesta dinero constantemente. Por ejemplo, un coche de lujo o una casa que no genera ingresos, sino que te obliga a pagar impuestos, mantenimiento y otros gastos. Por el contrario, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo de manera regular. Estos pueden ser inversiones en bienes raíces, acciones que pagan dividendos, o incluso un negocio que genere ingresos pasivos. Kiyosaki señala que la verdadera clave para hacerse rico está en invertir en activos que generen ingresos constantes, sin que tengas que trabajar de manera activa por ellos. Cuando decides invertir en activos, estás construyendo una fuente de ingresos que no depende directamente de tu tiempo. En lugar de ganar dinero solo por trabajar, como lo hace la mayoría de las personas, tú haces que tu dinero trabaje para ti. Por ejemplo, si compras una propiedad y la alquilas, esa propiedad se convierte en un activo porque te genera ingresos mensuales. Lo mismo ocurre con las inversiones en acciones o en un negocio que sea capaz de operar sin que tengas que estar presente todo el tiempo. A lo largo del tiempo, estos activos pueden crecer, aumentar de valor y, lo más importante, seguir generando dinero para ti, incluso cuando no estás trabajando activamente. Kiyosaki también subraya que una de las principales diferencias entre las personas ricas y las que no lo son es cómo manejan el dinero que ganan. Mientras que muchas personas gastan en cosas que los hacen lucir exitosos, pero que en realidad son pasivos, las personas ricas invierten en activos que se aprecian o que generan ingresos. Invertir en activos inteligentes es el camino hacia la independencia financiera y la creación de riqueza silenciosa. Tercero, vivir por debajo de tus posibilidades. La clave de la discreción. Uno de los secretos mejor guardados para hacerse rico sin que nadie lo note es aprender a vivir por debajo de tus posibilidades. Kiyosaki insiste en que no se trata de cuánto dinero ganes, sino de cómo lo gestionas.
Muchas personas creen que la riqueza se demuestra con lujos y ostentación. Pero las personas realmente ricas entienden que el verdadero valor está en lo que ahorran e invierten, no en lo que gastan. Mientras que otros gastan en cosas visibles, como coches caros, ropa de marca y grandes casas, las personas con mentalidad de riqueza prefieren mantener un estilo de vida más modesto y ahorrar para invertir en activos que generen ingresos pasivos. El principio aquí es simple: ganar más dinero no es suficiente si no sabes cómo gestionarlo. Incluso si tienes un salario alto, si gastas todo o más de lo que ganas, nunca podrás acumular riqueza. Las personas ricas entienden que para poder invertir y hacer crecer su dinero, necesitan tener suficiente capital disponible para hacerlo. Esto significa evitar el gasto excesivo en cosas que no generan ingresos. Vivir por debajo de tus posibilidades te permite destinar lo que ahorras a inversiones que te brindarán libertad financiera a largo plazo. Además, vivir de manera discreta y no dejarse llevar por el consumismo tiene el beneficio adicional de la paz mental. No necesitas competir con los demás ni mostrar lo que tienes. En cambio, inviertes en tu futuro sin llamar la atención. Kiyosaki dice que el secreto de la riqueza discreta es no buscar la validación externa. En lugar de estar buscando el reconocimiento de los demás a través de las cosas que posees, te concentras en acumular activos y hacer que tu dinero trabaje para ti. A lo largo del tiempo, este enfoque de vivir por debajo de tus posibilidades crea una base sólida sobre la que puedes construir riqueza duradera. No se trata de sacrificarse constantemente, sino de ser inteligente con tus decisiones financieras para asegurar que tu futuro económico esté protegido. Cuarta, el poder del interés compuesto y la paciencia. Uno de los mayores secretos para hacerse rico de manera discreta es entender y aprovechar el poder del interés compuesto. Este concepto, aunque parece simple, es una de las herramientas más poderosas para crear riqueza a largo plazo. Albert Einstein lo describió como la fuerza más poderosa del universo, y no es para menos. El interés compuesto es cuando tus inversiones generan ganancias, y esas ganancias, a su vez, generan más ganancias. Es como una bola de nieve que crece mientras rueda cuesta abajo. Cuanto más tiempo pasa, más grande se vuelve. Kiyosaki enfatiza que el camino hacia la riqueza no es rápido ni instantáneo. No se trata de hacer una inversión y esperar que de la noche a la mañana te haga rico. El verdadero poder del interés compuesto radica en la paciencia. Cuanto más tiempo dejes tus inversiones crecer sin tocarlas, más dinero ganarás. Esta es una de las razones por las que las personas ricas no buscan resultados inmediatos ni soluciones rápidas. Ellos entienden que la riqueza se construye de manera constante a lo largo de los años. Para ilustrarlo, imagina que comienzas a invertir una cantidad relativamente pequeña cada mes, pero lo haces de manera consistente a lo largo de varios años. Al principio, las ganancias pueden parecer pequeñas, pero con el tiempo, a medida que los intereses se acumulan, el crecimiento es exponencial. La clave está en la paciencia. Cuanto antes empieces a invertir y dejes que tus activos crezcan sin intervención, más grande será la bola de nieve. Este principio también tiene una ventaja adicional. La riqueza que se genera de manera compuesta es discreta. No necesitas mostrar el progreso constantemente ni hacer alarde de tus inversiones. El crecimiento se produce en segundo plano, sin que nadie lo note, y lo más importante, sin que tú tengas que estar constantemente trabajando para obtenerlo. La clave está en sembrar hoy para cosechar mañana, y cuanto más tiempo dejes pasar, más grande será tu cosecha. Por eso, si deseas construir riqueza a largo plazo sin llamar la atención, el interés compuesto es uno de tus aliados más poderosos. Solo necesitas paciencia, consistencia y la disposición para dejar que tu dinero trabaje por ti a lo largo del tiempo. En resumen, hacerse rico sin que nadie se dé cuenta es un proceso que comienza con un cambio de mentalidad, la adquisición de educación financiera y la toma de decisiones inteligentes sobre lo que inviertes y cómo vives. Kiyosaki nos enseña que la clave para la riqueza no está en mostrar lo que tienes, sino en invertir en activos que generen ingresos pasivos, vivir por debajo de tus posibilidades, tener paciencia y mantener una vida financiera privada. Si eres capaz de seguir estos principios, podrás construir una riqueza sólida, discreta y duradera, sin necesidad de que el mundo se entere. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para más consejos sobre finanzas personales. Recuerda que pequeñas decisiones hoy pueden cambiar tu futuro financiero. Nos vemos en el próximo video.